Muy bien, bueno, pues aquí estamos para la segunda clase interactiva, que es la cuarta clase en total. Lo que vamos a hacer hoy es poner en práctica lo que aprendimos en la primera semana, en las dos primeras clases, en las tres, en realidad, primeras clases. Vamos a empezar por repasar la gramática leyendo la sección de gramática latina del primer capítulo, y luego vamos a hacer los ejercicios de Exercitia Latina relativos a la gramática latina del primer capítulo. Entonces, vamos a esa sección. ¿Quién quiere leer esta parte? Aquí, profesor. Creo que es Ernesto que se ofrece. Bien, adelante Luis Ernesto. ¿De dónde a dónde, profesor? Toda la sección de gramática latina, de aquí en adelante. Muy bien. Un segundito. Ok. Gramática latina. Singularis et pluralis. Nilus fugius magnus est. Nilus et renus fluvi magni sunt. Fluvius singularis est. Fluvi pluralis est. Singularis us pluralis i. Exemplum numerus numeri. Una duda, eso no sé si es número o letra. Y paro antes. Como dice aquí, es número, ¿no? Número, entonces sería une parvus. Unus parvus, sí. Unus parvus. Números est. Unus et duo parvi numeres sum. Corsica insula magna est. Corsica et Sardinia insula magnae sunt. Insula singularis est. Insulae pluralis est. Singularis a pluralis ae. ¿Continuó? Sí, por favor. Exempla. Literae, provinciae. A litera latina a, a litera latina est. A et b, literae latinae sunt. Gallia est provincia romana. Gallia et Hispania provinciae Romanae sunt. Brundisium oppidum magnum est. Brundisium et Sparta oppida magnum sunt. Oppidum singularis est. Oppida pluralis est. Singularis pluralis a. Exempla. Vocabulum, vocabula. Exemplum, exempla. Litera et vocabulum Latinum. Non Graecum litera est. Numeros non vocabula Graeca, sed Latina sunt. Aquí es. Litera est vocabulum Latinum, non Graecum. Litera et numerus non vocabula Graeca, sed Latina sunt. Una pregunta rápidamente, profesor. Sí. Independientemente de la pronunciación, si hay un cierto acento que yo lo vea a usted hacerlo, eso se ha conservado un poco todavía hasta los italianos actualmente, ¿verdad? Bueno, es lo que yo percibo, no sé si estoy errado. ¿En qué palabras? No, su acento, el acento que le va, independientemente de la pronunciación que usted hace correcta, el acento que le va poniendo a la lectura, a lo que va hablando. La verdad es que no sé exactamente a qué te referís. Acento, no había un acento en latín. En latín habría muchísimos acentos. Entonces, todos los acentos que tenemos en español. Que es como, por ejemplo, me refiero, en el español hay acento, tiene muy distinto un colombiano, un mexicano, un uruguayo. Entonces, en el latín clásico también había diversos acentos, es decir, no había un acento dominante. Esa era mi pregunta. En Roma tendrían un acento, sobre todo si pensamos en la aristocracia romana, en las clases altas romanas tendrían un acento, las clases bajas tendrían otro, los provincianos, digamos, del Lacio tendrían un acento ligeramente distinto, los
del norte otros, los del sur otros, los de España otros, depende de la época, depende. Lo que puede marcar mi acento, que en realidad debe ser bastante neutro por la forma en la que leo, tampoco es que yo esté hablando largo y tendido, es que trato de pronunciar las vocales largas, o sea, las que tienen el Las que tienen Macron. Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces ahora vamos a... una aclaración. Cuando tenemos AE al final, como es siempre un diptongo, o sea, se pronuncian juntas las vocales, no agregamos una sílaba a la palabra, sino que tienen la misma cantidad de sílabas. Litera, literae. Litera, literae. Si le agregamos una sílaba, lo que tendemos a hacer en español es a cambiar el acento, porque nos quedan demasiado, cuando las palabras, sobre todo cuando las palabras son esdrújulas. Entonces, decimos literae, litera, litera, literae, literae, litera, literae, literae, literae. Se puede pronunciar siempre litere. El diptongo ae lo podemos pronunciar e, si adoptamos una pronunciación más evolucionada. Pero en cualquier caso tiene que ser un sonido vocálico unitario, que no aumente el sonido de la sílaba, la cantidad de las sílabas, que sea siempre una sola sílaba. Y por lo tanto no cambie el acento tónico de la palabra. Bien, vamos a hacer... ¿Tiene alguna pregunta que se haya quedado pendiente? Vamos a pasar a la parte de gramática de los ejercicios. Marco, ¿quieres hacer el ejercicio? Claro. Tenemos que poner aquí las terminaciones y luego si son singulares o plurales. Fluvius singularis est, fluvi... A ver, un momento. Esa es de... son los ejercicios finales, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer aquí nomás mirando la pantalla. No tengas miedo en improvisar, que la idea es precisamente que estemos prontos para hacerlo sin preparación previa. Ya, fluvius singularis est, fluvi pluralis est, insula pluralis est, insula singularis est, oppidum singularis est, oppida pluralis est. Uy, Singularis fluvius, pluralis fluvi. Pluralis insulae, singularis insula. Singularis oppidum, pluralis oppida. Pluralis numeri, singularis numerus. Singularis littera, pluralis litterae. Pluralis vocabula, singularis vocabulum. Singularis insula magna, pluralis insulae magnae. Pluralis oppida magna, singularis oppidum magnum. Singularis numerus romanus, pluralis numeri romani. Pluralis litterae Graecae, singularis littera Graeca. Singularis vocabulum Latinum, pluralis vocabula Latina. Pluralis exempla, singularis exemplum. Muy bien. Perfecto, muy buena pronunciación, Marco. Felicitaciones. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a los pensa, o sea, los ejercicios que están al final de cada capítulo. Déjenme ponerlos aquí arriba todos. Andrés, ¿quieres empezar? Hola, buen día. Sí. Buenos días. Nilus fluvius est. Nilus et Venus fluvi sunt. Creta insula est. Creta et Rhodus insulae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppidum sunt. Genus Brundisium et Tusculum. o... Ah, sí. No, oppida sunt. Oppida sunt. Ita. Sí, no, no está tan así. Perdón. Genus fluvius magnus est. Iberis est fluvius parvus. Genus et Danubius non fluvi parvis et fluvi magni sunt. Sardinia insula magna est. Melita insula parva est. Sardinia et Sicilia not insulae parvae sed insulae magnae sunt. Brundisium non oppidum parvum sed oppidum magnum est. Tusculum et Delphi not oppidum oppida magna sed oppida parva sunt. Creta insula graeca est. Lesbos et Chios et Naxos. Ah, este Naxos es con X o con J. Eso es algo que me quedó la duda. No, con X. Aquí estamos en latín, así que esto, la X es X, no es griego. Okay. Ni mexicano tampoco. Claro, no. Naxus sunt insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. In Gallia sunt multifluvi. In Italia multa oppida sunt. In Arabia sunt pauci fluvi et pauca oppida. A et B literae latinae sunt. Que quoque litera latina est. Multi et pauci vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinum est. Unus et duo numeri romani sunt. Tres quoque tres quoque numerus romanus est. Ita. Quiero que me pronuncies, prestando atención al diptongo, esta frase de aquí. In Graecia multae insulae sunt. Ahí está. In Graecia multae insulae sunt. Graecia multae insulae sunt. Que no se vaya nunca el acento tampoco para la E, porque el acento siempre está en el elemento fuerte del diptongo. Graecia multae insulae sunt. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna discrepancia con respecto a este ejercicio? ¿No? Yo tengo una duda. Sí. Adelante. Justo abajo de eso dice in Italia. Yo lo Ujú. había puesto in Italia multae oppida sunt. Pero no era así como lo vieron. Es multa oppida, porque oppidum es en singular y en plural a. Multa oppida. Unum oppidum, multa oppida. No existe la forma terminada en ae para oppidum. El plural es a. Multa oppida. Listo. Presten atención que tenemos.
sustantivos que terminan en A en el singular, como ínsula, provincia, y que tienen AE en el plural, insulae, provinciae. Y otros que tienen en el singular, como oppidum, como imperium, y tienen A en el plural, oppida, imperia. Muy bien. Juan Brenes, ¿quieres hacer el segundo ejercicio? Es de poner la palabra correcta. Vamos a hacer una lectura de todo el vocabulario. Aquí tenemos todo el vocabulario nuevo de cada capítulo. Fluvius, insula, opirum, oceanus, imperium, provincia, numerus, littera, vocabulum, capitulum, syllaba, exemplum, pensum, magnus, parvus, graecus, romanus, latinus, multi, pauci, unus, duo, tres, sex, mille, primus, secundus, tertius, est, sunt, in, et, sed, non, quoque, ne, ubi, num, quid, grammática, singularis, pluralis. Estas palabras no están en orden alfabético, pero sí están agrupadas por categoría. Entonces tenemos primero los sustantivos, después los adjetivos, los verbos, etc. Adelante, Juan. Bueno, buenos días. Pensum B. Sicilia, insula est. Italia, insula non est. Renus, Flavius est. Fluvius. Fluvius. Brundisium, Oppidus est. Brundisium. Oppidus. Oppidum. Oppidum est. Sicilia et Sardinia, Oppida magnae sunt. Sicilia et Sardinia non sunt oppida. Non. sunt oppida. Y oppida termina en A, oppida magna. Sed non sunt oppida Sicilia et Sardinia. Quid sunt Sicilia et Sardinia? Melita, Quid sunt? Non oppida sunt. Si Sicilia. tenemos aquí magnae, no podemos tener oppida, porque esto tendría que ser magna. Et Sicilia et Sardinia, oppida, non sunt. Quid Oppida. sunt? Quid sunt? Quid sunt? Quid sunt Sicilia et Sardinia? la palabra en A ver, ¿algún compañero? Insulae sunt. Insulae magnae. Insulae sunt. Insulae magnae sunt. Sicilia et Sardinia insulae magnae sunt. Mira. Continuamos, Juan. Bueno, Melita, insula, parva est. Britannia, non, insula, parva. Sed magnus, insula est. Sed magna insula es. Sed magna insula. Siempre que coincidan las terminaciones. Okay. Brundisium, non, provincia est. Sed Sed oppidum magnus est. oppidum magnum est. Bueno, eso podría llegar a ser. Sí, Brundisium non provincia est, sed oppidum magnum est. Pero no es lo que queda mejor en cuanto al sentido, porque comparar una provincia y un oppidum magnum es un poco dispar, y sobre todo que nos queda repetido el verbo est, cosa que tratamos de evitar en latín. Non provincia est, sed oppidum magnum est, queda muy repetitivo. Entonces, ¿qué podría quedar mejor?
sed opirum magnum est. ¿Qué podemos oponer con más naturalidad a opirum magnum? A ver, ¿algún compañero? Opidum parvum. Opirum parvum, brundisium non opirum parvum, sed opirum magnum est. Y ponemos el verbo solamente al final. Non opirum parvum, sed opirum magnum est. Muy bien, continuamos. Esne Brundisium in Graecia. Brundisium non es in Graecia, es en Italia. Ubi es Esparta. Esparta es in Graecia. Esparta oppidum Graecia es. Delphi. Atención aquí, atención aquí. Esne brundisium in Graecia, brundisium non est in Graecia, para que quede más fluida la conexión entre las dos frases, en vez de decir brundisium non est in Graecia, est in Italia, lo que tampoco está mal, pero para que quede más fluido, brundisium non est in Graecia. ¿Cómo conectamos ahí? Non est in Graecia, sed in Italia. Sed in Italia. Non est in Graecia, sed in Italia. Ubi est Sparta. Sparta est in Graecia. Sparta opirum. Opirum Graecum. Opirum Graecum est. Opirum Graecum. El adjetivo es Graecum. Opirum Graecum, insula Graeca. Graecia es el sustantivo. Graecia es el país. Graecum, opirum Graecum, insula Graeca. Okay. Continuamos. Delphi. Magnus oppidum Graecum est. Euboea. Non es magnum. Delphi non es magnum opirum, sed parvum. Sparta opirum Graecum est. Delphi, una palabra de una. Quoque. Quoque oppidum Graecum. Quoque. Quoque. Opirum Graecum est. ¿Sí? Es una palabra que una las dos frases. Euboea. Naxos. Lesbos. Chios. Y esa no la... Quid sunt Euboea, Naxos, Lesbos, Chios. Se contesta, si continúas leyendo, se contesta sola. Quid sunt, a ver, los compañeros. Insulae. Insulae Graecae sunt. Euboea, Naxos, Lesbos, Chios. Insulae Graecae sunt. En Graecia son multae insulae. Sunt multae insulae. Multae insulae. ¿Verdad? Quid es tres. Tres números es. Quid es A. A litera es. A, B, C. Quoque latina sum. Quid gamma litera latina es. Atención. Quid es tres. Tres números est. Quid es A. A litera est. A, B, ¿qué? Quoque latina es un, pero no habías dicho antes que algo fuese latino. Entonces, no, quoque también. Quoque latina es un, no lo habías dicho antes. Entonces, no puedes decir también. A, B, ¿qué? Latina es sunt. Quid sunt A, B, ¿qué?
numeri sunt A, B, che? Non sunt numeri, sed ¿no? Vocablo. non son vocabula, sunt quid Litterae. sunt? Litterae. Litterae latinae sunt. Litterae latinae sunt. Ok. Vita. ¿Por dónde iba? Ah. Quid gamma litera latina es. Pero si tú estás preguntando quid, no puedes decir que es littera. Quid es gamma. Quid es gamma. Littera est. Quid gamma littera es como que estás preguntando y diciendo al mismo tiempo. Aquí ya estás diciendo qué es, pero ahora estás preguntando. Gamma littera latina es. ¿Cómo hacemos una pregunta? Mira, gamma littera latina es. Esto ya nos va a hacer que no, porque el gamma no es littera latina. ¿Cómo hacemos una pregunta? ¿Qué agregamos para hacer una pregunta? ¿No es el ne? Num. ¿Cómo? Num. 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 Num gamma littera latina est. Num gamma littera latina est. Adelante, Juan. Litera es. Sed litera latina es. Num gamma littera latina est. Gamma. Gamma graeca latina es. Pero aquí, gamma. Gamma. Graeca. Graica littera est. Pero después dice sed littera. Litera latina non es. Sí, pero el sed no nos queda bien ahí, porque el sed quiere decir sino. Esto tiene que ser así. Gamma non littera latina, non littera latina, sed littera graeca est, porque el sed quiere decir sino. Sino. Gamma non littera latina est, non littera latina, sed littera graeca est. Y el est, La repite, por favor. gamma non littera latina, sed littera graeca est. Último. Ínsula. Eso es parte de lo que yo, cuando me estaba tratando de ver, me llamó la atención que como que me tiré ese ínsula latino, porque veníamos hablando de números. Entonces, no Claro, sí, queda un poco descolgada, sí. entendí Pero lo que pasa es que está en cursiva, está en cursiva. Entonces no está hablando de las islas, está hablando de la palabra. Ah, ok. Ínsula 3 latinum es. ¿Cuál es ínsula? Ínsula entre comillas, digamos. Vocabulum. Vocabulum latinum est. Ínsula, vocabulum latinum est. Okay. Óptime, gracias, Juan. Vamos a pasar al 3. ¿A alguien le queda alguna pregunta con respecto al 2? Bueno, pasamos al 3. Pensum que vamos a hacer de A3, así, o de A4. De A4 preguntas. Dulce.
Sí. Ubi es Roma. Ubi es Roma. Roma in Italia est. Esne Sparta in Italia. Sparta in Italia non est. Ubi est Italia. Italia in Europa est. Ubi sunt Syria et Arabia. Syria et Arabia in Asia sunt. Óptime, gracias. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Tiago. No, Tiago justo. Ahí, José Luis. Las 4 siguientes. Esne Aegyptus in Asia. Aegyptus in Asia non est, sed in Africa. Ubi sunt Sparta et Delphi. Sparta et Delphi in Graecia sunt. Ubi est Brundisium. Brundisium in Italia est. Quid est Brundisium? Brundisium oppidum magnum est. Oppidum magnum. Num oppidum Graecum est Brundisium? Num oppidum, perdón, num oppidum Graecum est Brundisium? Brundisium oppidum Graecum non est, sed in Italia est. Romanum est oppidum. Romanum est. Romanum est. Roman. In Italia et Romanum, porque puede estar en Italia y ser oppidum Graecum. In Italia multa oppida Graeca sunt. Bueno, ya a esta altura del partido ya no quedaban tantas griegas, pero había ciudades originalmente griegas en Italia. ¿Quién más? Es que yo no sé si los demás están con micrófono, ¿no? Roberto. Sí, buenos días. Buenos días. Num Creta oppidum est. Creta non oppidum, sed insula est. Esne Britannia insula parva. Britannia insula parva non est, sed magna. Quid est Tiberis? Tiberis fluvius paucis est. Fluvius. Fluvius est. Parvus. Fluvius parvus est. Ita. Gracias. Aurora. Aurora o Marta, no sé cuál está ahí con el micrófono. Bueno, entonces. Bueno, Marco, me la juego por los seguros. Quid est de litera latina est. Num delta litera latina est. Delta non litera latina, sed litera graeca est. Esne duo magnus numerus. Duo non magnus numerus, sed numerus parvus est. Ita, óptime. Gracias. Hay un mensaje aquí. Está su micrófono, dice Aurora. Muy bien. Óptime. Ahora vamos a pasar entonces a las lecturas complementarias, a la lectura de Fabellae Latinae y al diálogo del Colloquium Personarum. Entonces, alguien va a leer la lectura del Fabellae Latinae y después voy a pedir 2 voluntarios para leer el diálogo del coloquio, pero que lo hagan con soltura y expresión, que es muy divertido. No sé si lo apreciaron en toda su frescura. Déjenme ponerles la lectura. La lectura del Fabellae es muy prosaica, no es un diálogo, es más o menos lo mismo del capítulo. Profesor, ¿Quién la quiere leer? Una pregunta puedo hacer antes. Sí. Rápidamente. Por si es cierto, ¿qué significa pensum? Pensum. Pensum es una tarea.
Ah, ya, gracias. Tarea, tarea. Pensum, pensa. ¿Quién quiere leer esta lectura? Es muy fácil. Alguien levantó la mano. A ver ahí. Bueno, José Luis. Favelae Latinae, provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Hispania et Gallia sunt provinciae Romanae. Britannia quoque provincia Romanae est. Hispania et Gallia et Britannia tres provinciae in Europa sunt. Ubi sunt provinciae Syria et Aegyptus. Syria in Asia est. Aegyptus in Africa est in Africa. Britannia insula est. Num insulae sunt Gallia et Hispania. Non sunt insulae, sed Corsica, Sardinia, Sicilia, insulae sunt. Magna insula est Britannia. Perdón, continuo. Sicilia, quoque et Sardinia et Corsica magnae sunt insulae. Melita insula parva est. Quid est Brundisium? Brundisium oppidum est. Quid est Danubius? Danubius est fluvius. Renus quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt duo magni flui in Europa. Nilus quoque magnus fluvius est. Esne Nilus in Europa? Non in Europa, sed in Africa est Nilus. Num Rhodus fluvius est? Non fluvius, sed insula est. Rhodus est insula Graeca. In Graecia multae sunt insula parve et magnae. Continuo? Sí. Insula et oppidum vocabula latina sunt. In vocabulo insula sunt sex litterae. Littera prima I. I. Secunda N. Tertia S. Unus et I est littera et numerus. Numeri primi sunt unus, duo, tres. Litterae primae A, B, G. Óptime. Muy bien, estupendo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no hay nada que les pueda causar alguna dificultad, que está todo muy tal cual en el capítulo. Observar a lo mejor aquí Sicilia quoque et Sardinia et Corsica. Te queda un poquito curioso el orden. Quoque siempre lo ponemos en segundo lugar, por eso queda así. Sicilia quoque et Sardinia et Corsica magnae sunt insulae. Magnae sunt insula. Esto a lo mejor también nos puede llamar la atención. Magnae sunt insulae. El orden del latín a veces nos da cosas que nos resultan curiosas, pero tenemos que estar preparados para prácticamente todo, en cuanto al orden de las palabras en latín. Les voy a poner entonces el diálogo. Roberto se ha ofrecido para leer la favela. No sé si quiere leer el coloquio. Sí, señor. ¿Y quién más? Entonces le vamos a dar Marcus a Roberto. ¿Y quién va a leer Julia? No hay voluntarios, tengo que... Aquí, profesor. ¿Quién? Luis Ernesto, muy bien. Entonces, Marcus va a ser Roberto y Julia Luis Ernesto. Adelante. Ubi es Syria, Julia? Syria es in Asia.
non Suria, sed Syria in Asia est. Siria, O Julia, Syria, non Siria. Littera secunda es U, non I. no I, sed I, num in littera latina est, U non est littera latina, sed littera graeca. Syria es vocabulum graecum. Siria, non Siria, sed Siria, Ubi est Syria. Siria in Asia est, Ubi est Aegyptus. Aegyptos, Aegyptus. Aegyptus quoque in Asia est, In Asia? Aegyptus non est in Asia. Aegyptus in Africa est, sed Bavaria est in Asia, Quid? Barabia? In Asia non est Barabia. est ne Barabia in Africa, Barabia non est in Africa. num Barabia in Europa est, Barabia in Europa, in Africa, in Asia non est. sed ubi est Barabia, Arabia, non Barabia, in Asia est. In Arabia littera prima est A, non B. Arabia, Aegyptus, Syria, Syria est, Arabia sunt in Asia sed, Aegyptus in Africa est, Nilus quoque in Africa est, Quid est Nilus? Nilus Magnus Fluvius est, Quid est Sparta? Sparta est magnum oppidum Graecum, Est Creta oppidum Graecum? est, Non est. quid est Greta? Creta est insula Graeca. Creta et Naxos et Rhodus insulae Graecae sunt. In Graecia sunt multae insulae. Est ne Syria insula Graeca? Non est, Quid est Syria? Syria est, Syria. Syria est, vocabulum Graecum, Óptime, muy bien, estupendo, óptime. Bueno, como ven, juega con la dificultad de Julia para pronunciar la letra U. Por suerte, Roberto, nuestro Marcus, no tenía dificultad con ese sonido, si no, no le hubiera podido corregir a Julia. No les voy a insistir a los que les cuesta hacer el sonido U, porque es un sonido que hay mucha gente que no habla francés o alemán, le cuesta mucho, y le costaría también a muchos romanos, así que no vale la pena complicarnos por eso. Simplemente nos podríamos cruzar con un Marcus ahí que nos corrigiera, pero no más que eso. Muy bien. Ahora sí, para terminar, vamos a ponernos el mapita del Imperio Romano y vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Les voy a empezar a preguntar yo y luego si ustedes tienen alguna para hacerle a los compañeros, pueden también hacerlo. Voy a ir en orden. Marco, ubi est Roma? Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Est ne Hispania in Europa? Hispania in Europa est. Est ne Aegyptus in Europa? Non in Europa, sed in Africa est. Optime. Andrés, ubi est Syria? Tiago, Luis Ernesto.
Aquí, profesor. Ahí está. Ubi est Syria. Syria in Asia est. Quid est Syria? Syria oppidum est. Syria non est oppidum. Mm, Quid est Syria? oh, no, ahí sí me pierdo, ahí sí, profesor. Quid est Syria? A ver quién sabe. Syria quid est? Provincia. Provincia est Syria. Provincia est Syria. Minchia, Syria. Provincia romana est Syria. Num Germania provincia romana est. Germania provincia Romanum non est. Provincia romana non est. Germania non est in imperio romano. Quid est Gallia? Gallia in Europa est. Sed quid est? Gallia provincia est. Provincia romana est. Ita, gratias. Ginder. Sí. Quid est Renus? Renus fluvius est. Quid est Danubius? Quoque fluvius est. Danubius quoque fluvius est o fluvius quoque est. Quoque siempre tiene que estar en segundo lugar. Oh. Sunt ne Renus et Danubius fluvii magni? Renus et Danubius fluvi magni sunt. Tiberis quid est? Tiberis est fluvius parvus. Est. Ubi est Tiberis? Tiberis est in Roma, In Italia. in Italia. In Italia est Tiberis. Nilus quid est? Nilus fluvius est. Num fluvius parvus est? Nilus? Nilus fluvius magnus est, non parvus. Maximus est Nilus fluvius. Ubi est Nilus? Nilus est in Aegyptus. In Egipto et in Asia. In Africa. In Africa. Non in Asia, sed in Africa est. Ita, gratias, Ginder. José Luis. Sí. Quid est Sparta? Sparta in Grecia est. Sed quid est? Quid est Sparta oppidum magnum est. Ubi est Sparta? Sparta in Grecia est. Esne Sparta oppidum Graecum? Ay, me mataste. Sparta oppidum Graecum est. Est, ita. Quid est Creta? Creta insula magna est. Non Creta insula romana est. Creta est. Non est. Creta non insula romana, sed Graeca est. Sed Graeca est. Estne Creta. Sunt ne Creta et Sparta in imperio romano. Creta et Sparta in imperio romano sunt. Ita. Gratias. Dulce, iba a decir dulce. Dulce. Dulce, sí, está bien. Quid sunt Lemnos et Chios? Lenos et Chios insulae sunt.
Sunt insulae magnae? Insulae parvae sunt. Sunt paucae insulae Graecae? No entiendo. Sunt paucae insulae Graecae? Insulae Graecae sunt. Multae insulae Graecae sunt. Multae insulae. Sunt insulae Graecae magnae? Sed insulae parvae. Insulae parvae sunt. Creta et Euboea insulae magnae sunt. Sed... Ok, esto ya me estoy metiendo en vocabulario que es de capítulo 2. Creta insulae parvae sunt. Ita. Gracias. Bien, entonces les voy a pedir ahora que levante la mano el que quiera hacer preguntas entre ustedes, así se los identifico y se hacen preguntas entre ustedes. Les voy diciendo que no se tomen al pie de la letra esto de las provincias y eso, es porque, bueno, no estamos hablando con precisión, porque una provincia romana era una delimitación territorial muy concreta, y, por ejemplo, Hispania no era una provincia, sino 3 o 2 según el periodo. Entonces, tómenlo en un sentido vago, ¿sí? Es una parte del imperio, pero en realidad no correspondía necesariamente a una sola provincia. Cuando hablamos de, por ejemplo, ínsula romana, es una isla, bueno, que está integrada, digamos, plenamente en el sistema legal romano. Las islas griegas, por ejemplo, legal, idiomático y cultural. Las islas griegas todas forman parte del Imperio Romano, pero no son islas romanas, sino islas griegas, donde la gente es griega, donde la gente habla griego, donde tienen instituciones griegas, etc. Porque en el Imperio Romano coexistían muchos niveles de administración y de legalidad. En las ciudades griegas seguía existiendo el derecho de ciudadanía, leyes propias, solo que estaban todas sometidas al derecho superior, que era el romano, etc. Entonces los términos a veces, bueno, depende de lo que estemos hablando, si es romano, si es griego, etc. Bien, a ver quién quiere entonces hacer preguntas. Nadie levantó la mano. ¿Nadie quiere hacer preguntas? ¿No? Bueno, el que dice que no, es el primero que decía. A ver, Marco. Marco le va a preguntar a Andrés, que no se pudo sacar el micrófono, para ver si ahora puede. Y perdón, poner el micrófono. Ahora sí. Adelante, tres preguntitas. Se han acabado todas las posibilidades, creo. Rodus Oppidum Romanum. ¿Cuál es eso? Rodus Oppidum Graecum. Es de Rodus Oppidum Graecum. Rodus et Nexus Oppidum Romanum. No, no oí bien. Es Rodus. Rodus non oppidum Romanum, sed insula Graeca. Est, perdón. Ita, óptima. Era Oppida, cierto. No sé. Se han acabado. A ver, Andrés, hazle una tú. Num Germania in Imperium Romanum est? Non in Imperio Romano. In Imperio Romano, Ita. Ahora yo.
Num Syria in Europa est? Num Syria. In Europa est? Siria non in Europa, sed in Asia est. ¿Ya? A ver, Andrés, hacerle una a Javier. A ver, quid est Lesbos Chios? Quid sunt Lesbos Perdón. Chios. Quid sunt Lesbos et Chios? Javier. Micrófono. Ok. Lesbos Kiosque sunt in Graecia. Graecia. Lesbos et Chios sunt In Graecia. Graecia. Sed quid sunt? Sed Quid sunt? sunt insulae. O insulae sunt. Insulae sunt. Insulae Graecae sunt. Javier, una pregunta para José Luis. Ubi est Hispaniae? Hispania. Ubi est Hispania. Hispania en Europa est. Mita. José Luis, una pregunta para Ginder. Quid est Asia? Asia es continentum. Asia provincia romana es. Perdón, esa no existe. Provincia ¿Sí romana. existe esa es pregunta, Asia. maestro? Había una provincia Bueno. que se llamaba Asia. Existe, pero no me la sé. Provincia romana es Asia. Ita. Ginder a Luis Ernesto. Perdón, ¿yo? Sí, para Luis Ernesto. Una pregunta. Quid est Sicilia? Quid est Sicilia, Luis Ernesto. Sicilia Sicilia insula est. Sicilia Ínsula est. Una pregunta para Dulce, Luis Ernesto. Okay. Okay. Arabia in Europa est. Eso no tiene mucha forma de pregunta. A ver cómo hacemos una pregunta. con forma ¿Sería de- num? Ujú, ¿Sería con el num? ujú, me gusta. Num Arabia in Europa est. Arabia in Europa non est. Ita. Asia. Sed in Asia. Ottime, Dulce. Pero ahora una pregunta para Roberto. Dulce. Ok. Quid est Melita? Quid est Melita? Melita insula parva est. Óptime. Óptime. Bueno, muy bien. Entonces terminamos aquí con el capítulo primero. El lunes les hago llegar, les publico para todos el primer video sobre el capítulo número 2. Y así continuamos. Estuvo muy bien la clase de hoy, les felicito. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo Yo quería una. preguntar, perdón. Adelante, adelante. Javier, quería preguntar, me he incorporado tarde a la clase por problemas técnicos. Quería preguntar, no sé si se ha tratado, comentaste, profesor Diomedes, una diferencia entre el modo de preguntar, si era con la partícula ne o si era introduciendo directamente el adverbio negativo non. Quería saber la diferencia que hay entre un tipo de pregunta y otra. Sí, la partícula ne se pone después de la primera palabra y es una pregunta neutra. Estamos preguntando sin presuponer nada.
la partícula num, que la atención no es non, sino num, y no tiene ningún sentido negativo, la ponemos al principio de la pregunta e implica una suposición sobre la respuesta, una suposición negativa. Si yo digo num Arabia en Europa est, ya estoy presuponiendo que Arabia no está en Europa. Num Arabia, acá, sería algo así como parecido a nuestro acaso. Acaso, cuando uno pregunta con acaso, suele ya tener una presuposición. Perfectamente entendido. Gracias, muy amable. Gracias. Guinder. Sí, en el cuocue, entonces siempre va en segunda posición, digamos. Sí, eso lo vamos a ver también más adelante. Hay muchas palabras del tipo de cuocue, del tipo conjuntivo, que suelen ir, que solamente pueden ir en segundo lugar, que no pueden empezar nunca la oración y tampoco suelen estar más allá del segundo lugar, que están como medio fijas en el segundo lugar de la frase. Que tienen luego tienen sinónimos que sí que pueden empezar una frase, ¿sí? Pero ellas no. Gracias. Roberto, no sé si tienes una pregunta. No. Bueno, muy bien. Entonces, si nos despedimos, muchas gracias por todo. Gracias. Obisago. In proximum. Gracias. Muchas gracias, Magister. Muchas gracias. Gracias, Mister. Gracias.